¿Se acuerdan del problema que teníamos, no? Porque estamos hablando de superficial. Pasaba algo muy extraño cuando una persona llega con el pulmón totalmente colapsado. ¿Vale? Y yo lo quiero volver a inflar. Cuando el pulmón llega colapsado, vamos a suponer por una comunicación entre el espacio pleural y la atmósfera, no de la caja torácica. Aquí la presión negativa que se tenía se va a perder, se va a igualar esta presión con esta, ¿no? Entonces vamos a tener 10 litros de agua, 2 centímetros de agua y también esta comunicación, ¿no? Presión alveolar de 0, presión alveolar de 0, ¿cuál es la presión transpulmonar? De 0, está colapsado esto. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok. Yo quiero inflar otra vez el pulmón, ¿se acuerdan qué es lo que tengo que hacer? Si lo que me determina el volumen del pulmón es la presión transpulmonar, o sea, la diferencia entre estos dos, tengo que aumentar la diferencia entre estos dos, tengo que aumentar la presión transpulmonar si quiero inflar otra vez el pulmón. ¿Cómo le hago? Aumenta la presión alveolar y disminuye la presión arterial. O puedo aumentar esta, ¿se acuerdan que se puede intubar al paciente y directamente aumentar esta presión? ¿Vale? O disminuir esta, se le saca el aire por acá. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo en eso? Para mañana, esto es algo totalmente voluntario, ¿no? ¿Puedes saber cómo funciona un sello de agua? Un sello de agua. Ajá. ¿Vale? ¿Cómo funciona un sello de agua? Un sello de agua pues, para tratar esto se llama neumotórax, ¿no? Aire en el espacio pleural. Los que traigan eso, independientemente de cómo salgan en el examen de mañana, se pueden quedar aquí. Le dicen a sus compañeros. Entonces, pueden disminuir esto, pueden aumentar esto. El chiste es aumentar la presión transpulmonar. Entonces dice, yo me acuerdo de mis clases de fisiología. Que para inflar el pulmón yo tengo que aumentar la presión transpulmonar. Entonces me acuerdo, ¿qué presión transpulmonar maneja el pulmón? A la capacidad de residual funcional. O sea, después de una inspiración pasiva. ¿Vale? ¿Qué presión transpulmonar vimos que maneja? Es la presión transpulmonar de ojos. Son valores positivos, ¿no? Si yo hablara de presión intraalveolar, sería de menos 5. ¿Vale? Cuando yo meto 500 mililitros más en una inspiración, igual el reposo, meto volumen corriente, ¿no? Más 500 mililitros. Si quieren aumentar el volumen, ¿qué parámetro nos interesa? La presión transpulmonar, 7.5 centímetros de agua, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en esto? Ok, ya, al ser estar aquí, meterle medio litro más. Entonces, yo me acuerdo de mis clases de fisiología y a mí me dijeron que las presiones intrapleurales en una expiración e inspiración en reposo van oscilando entre 5 y 7.5 centímetros de agua. Entonces tú dices, bueno, si yo quiero volver a inflar este pulmón, lo único que tengo que hacer es producir una presión transpulmonar de 5 centímetros de agua, ¿no? O sea, ya sea más 5 en el espacio alveolar o menos 5 en el espacio intrapleural. Pero ¿se acuerdan qué cosa rara pasaba? Está totalmente colapsado el pulmón. Vamos a partir de aquí. ¿Sale? Es como lo que tenemos un poquito, una presión pulmonar de 0, el volumen pulmonar de 0. Genera una presión negativa aquí, mediante un sello de agua, de menos 5 centímetros de agua. Con esa presión negativa, ¿qué presión transpulmonar vamos a tener? De 5, ¿no? Pero ¿qué creen que pasa? Que sigue colapsado el pulmón. Entonces la cuestión de la tensión superficial que vimos ayer surgió de este problema. ¿Cómo es que nosotros, a la capacidad residual funcional, tenemos una presión transpulmonar de 5 centímetros de agua y no tenemos ningún problema? Y nada más con aumentarle otros 2.5 centímetros de agua a esa presión transpulmonar le meto medio litro más. ¿Por qué un pulmón que está totalmente colapsado lo pongo a la misma presión y está colapsado? No infla nada. Entonces dijimos que algo tiene que ver ahí, la tensión superficial. Vamos a partir de un ejemplo así muy chafa, pero a lo mejor les sirve para recordar este fenómeno. Ustedes están inflando un globo,
inflado, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Pero ya está inflado el globo. Si lo quieren inflar un poco más, le meten un poco más de aire, ¿no? No les cuesta mucho trabajo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero si está nuevo el globo, hasta luego le tienen que hacer así, ¿no? Antes de inflarlo. Y mientras más chiquito esté el globo, más trabajo les cuesta inflarlo, ¿no? Está desinflado, lo empiezan a soplar. Y nada más se pone el piso ahí, pero no se infla, ¿no? Y hasta que le meten mucha presión, esa cosa. Sí, pueden imaginar esa situación. Imagínense algo parecido a esto. Cuando está desinflado, cuesta mucho trabajo empezar a inflar, pero una vez que es inflado, con ligeros cambios en la presión transformular, se puede modificar de manera importante el volumen. Entonces, ¿qué tiene que ver la tensión superficial en esto? ¿Qué dijimos que es la tensión superficial? Como dicen, no le dimos como tal una definición ayer, pero ¿qué fenómenos observamos nosotros? ¿En qué situaciones de la ley observamos este fenómeno que le llamamos tensión superficial? Las gotas de Las agua. gotas de Las gotas que son redondas, ¿no? Bueno, son esféricas. Las burbujas son esféricas. Cuando tú pones agua en un cubo, se forma un disco. ¿Vale? ¿Por qué dijimos que se generaba esa tensión superficial? El hombre se lo dice, ¿no? Una especie de tensión que se genera solamente en la superficie, o sea, tiene que estar aquí en contacto entonces con el aire. ¿Vale? Entonces, ¿qué explicación tenemos al respecto? No nos vamos a meter ahorita en una explicación física, así, estricta, porque no viene mucho el caso, pero se acuerdan que por las características de la molécula de agua, que es una molécula polar, se van a atraer entre sí. ¿Okay? Tiene una importante fuerza de cohesión de moléculas de agua. Y vimos que, por ejemplo, si nosotros estamos observando esta molécula de agua, va a ser atraída por todas las moléculas de agua que tenga, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Pero todas esas fuerzas, digamos que se contrarrestan. Así como alguien la jala hacia adelante y lo está jalando hacia atrás, como la jala derecha o la jala izquierda. Entonces la molécula de agua no se queda ahí como toda estirada. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí lo pueden imaginar así o. El problema cuál es, ¿qué pasa con estas moléculas en la superficie? Lo jalan para abajo, jalan para acá, jalan para acá, jalan para adelante, jalan para atrás, pero nadie lo está jalando hacia arriba. Ahí sí ya no hay fuerzas que se estén contrarrestando. No hay quien la jale hacia arriba. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto predominante? Digamos, como que se tiende a ir hacia adentro. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros que sí? Entonces, esta molécula tiende a meterse. ¿Sale? Esta de acá también. Pero ustedes están de acuerdo que si esta se mete, otra se tiene que poner aquí en la superficie. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resuelve esto? Estas moléculas de agua. Digamos que van a acomodarse de tal manera que haya el menor número de moléculas en la superficie. ¿Sale? Entonces, imagínense que esto todo se está jalando y ¿qué se va a formar? Esto así, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué se forman las gotas esféricas? Porque es el cuerpo que menos superficie tiene. Esa, o sea, cuando las gotas están como una esfera, es la manera en que se van a acomodar las moléculas de agua para que haya el menor número de moléculas de agua en la superficie. ¿Vale? No podemos tener una gota cuadrada, ¿por qué? Una gota cúbica, ¿no? Porque igual el volumen, la superficie es mayor, va a haber más moléculas en la superficie. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Seguro que sí? Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el alveolo? ¿Qué tiene que ver con que cuando está colapsado cuesta mucho trabajo empezar a inflar? Se requieren presiones muy grandes. Y eso ahorita nosotros estamos hablando de una persona adulta, que sí tiene factor surfactante. Ahora imagínense el problema de un recién nacido que no tiene factor surfactante. Tú le puedes aumentar mucho la presión hasta tronar en los pulmones y puede que no infle. ¿Sale? De que la presión de la tensión superficial es muy alta. ¿Vale? ¿Cómo se comportan los alveolos? Recuerden que es como si fueran burbujas, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esto? Tú quieres formar una burbuja. Agarras tu arito, lo metes en agua, ya se forma una película de agua ahí en el arito. ¿Vale? Tú le soplas. Y si se van a formar burbujas, ¿no? Pero luego se va a tronar. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí se pueden formar burbujas de pura agua? Sí, ¿no? Pero luego se truenan.
Si no me quieren agarrar su botella de agua y ya así, se van a tomar, ¿no? Pero luego se van a tomar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué implica que no hay nada que contrarreste la tensión superficial? Todas estas moléculas de agua que se encuentran aquí tienden a hacer esto, tienden a hacerse así, no para meterse al agua, porque aquí queda también. Pero al hacer la burbuja más pequeña, al tender a hacer la burbuja más pequeña, va a haber menos moléculas de agua que se tienen en la superficie. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí se lo pueden imaginar así. O sea, simplemente el volumen se hace más pequeño, la esfera disminuye su superficie. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la presión aquí adentro aumente porque se tiende a comprimir todo esto y se truena la cosa, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú si quieres formar burbujas y que no se truenen? Disminuir esta tendencia de las moléculas de agua, digamos que hacer esto. Le pones un surfactante. ¿Vale? El surfactante que nosotros tenemos en el cuerpo pues es el surfactante que producen los nucleitos tipo 2, que está formado por un determinado tipo de moléculas. Eso no quiere decir que en otros lados no haya factor surfactante, simplemente que hay surfactante que actúa en la superficie. ¿Vale? Entonces volvemos al ejemplo del vaso y vimos que el problema es que hay moléculas de agua en la superficie que están siendo jaladas para todos lados menos hacia dónde? Hacia arriba. ¿Qué tendrías que hacer tú? Ponerle una molécula que la jale hacia arriba para que ya no haya esa tendencia a que todas se metan y disminuir el número de moléculas en la superficie. Entonces, ¿qué le tienes que poner tú? Le puedes poner otra molécula de agua aquí, ¿no? Pero no tendrá coherencia porque también quedaría otra molécula en la superficie. Acuérdense de la tortilla que siempre queda hasta arriba, es la que se enfría, ¿no? Bueno, los que no estuvieron en la clase pasada, luego pero sí están de acuerdo en eso, ¿no? Tú le puedes poner una molécula de agua arriba para que jale la que estaba abajo, pero ahora ya quedó hasta arriba. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que poner un tipo de molécula diferente que sí puede interactuar con el agua y sí jale, digamos, de esa manera estas moléculas de agua hacia arriba. ¿Sale? ¿Qué tipo de moléculas tenemos entonces? ¿Qué tipo de moléculas funcionarán aquí? Pueden ser fosfolípidos, pero puede ser cualquier molécula que característica tenga como fosfolípidos. Que sean hidrofílicas por un lado, ajá. Que sea amfipática. Entonces, si tú le pones aquí cualquier molécula amfipática, todas estas se van a alinear de esta manera, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? Las partes que puedan interactuar con las moléculas de agua, las que son hidrofílicas, van a interactuar con las moléculas de agua. ¿Vale? Las que no, no. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué tipo de moléculas tenemos? ¿Qué le vas a poner tú a tu agua para hacer burbujas? Jabón. El detergente, lo que se conoce como detergentes, ¿qué tipo de moléculas son? Son moléculas amfipáticas. ¿Cómo hacían los jabones antes? Con grasas animales, ¿no? De hecho, ¿cómo se dieron cuenta que los jabones servían para lavar la ropa? Bueno, esa historia que sea verdadera, pero tiene mucho sentido, ¿no? Que a lo mejor donde mataban a los animales o donde mataban a las personas, que quedaba toda la grasa en el río, iban, veían que hacía espuma y se lavaba más chido todo, ¿no? ¿Tiene sentido eso, no? Ya vieron que lo que era que facilitaba que se lavara mejor era la grasa. ¿Sí? Pero bueno, tú puedes poner detergente, disminuyes la tensión superficial, disminuyes la tendencia de estas moléculas y empieza a colapsar esa burbuja, entonces ya puedes tener una burbuja estable sin que tienda a aumentar su presión interna para que no se truene. ¿Sí están de acuerdo con eso? De hecho, bueno, una de otras aplicaciones precisamente es lavar mejor las cosas, al fin y al cabo es disminuir la tensión superficial. ¿Cómo serán las gotas de agua con jabón? Bueno, si quieren ya les dejo como un experimento que pueden hacer, es una curiosidad. Vimos que las gotas de agua por la tensión superficial se hacen esféricas, ¿no? ¿Qué pasa con si le pones jabón? Va a ser muy difícil que se formen gotas como tal.
Pero bueno, es que luego lo experimentan, esto es una cosa. ¿Okay? Pero bueno, ¿cuál es el chiste de esto? ¿Cómo se comportan los alvéolos? Tenemos ahí un alvéolo, ¿vale? Formado por esas células epiteliales que se llaman neumocitos tipo 1. ¿Ok? Son células planas y de una gran superficie. Comparadas con los neumocitos tipo 2, que andan por ahí, ¿no? ¿Okay? Esto tiene un revestimiento de agua. ¿Ok? Entonces tiene un revestimiento de agua. ¿Cómo se va a comportar un alvéolo? Precisamente como si fuera una burbuja de agua. Si no le pones jabón a esto, ¿qué quiere hacer esa burbuja de agua? Hacer esto, colapsarse así. Aquí no se puede tronar porque ya tiene aquí los neumocitos, pero sí les va a hacer colapsarse así. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué le tienes que poner tú ahí para que no colapse? Un surfactante, una molécula que tenga características anfipáticas. ¿Vale? Tú bien le puedes poner detergente o ¿cuál es el surfactante que se produce naturalmente en el cuerpo? Son fosfolípidos, ¿no? Principalmente uno que se llama Ahora, no es el único, es el más abundante, pero no es el único. Pueden haber diferentes tipos de fosfolípidos. Y también hay unas cosas que se deben hacer en libros. Precisamente proteínas de surfactante, ¿no? A, B, C y D. ¿Ok? También les dejé investigar eso de que decían que anteriormente, cuando no había todas las técnicas de laboratorio para detectar proteínas en la orina, ¿cómo te dabas cuenta que una persona estaba tirando proteínas en la orina? Se va a orinar y se formaba así un buen de burbujas, un buen de espuma. ¿Por qué? Porque las proteínas que estaba tirando por la orina actuaban como surfactante y por eso se hacían un burbuja, una espuma. Entonces las proteínas, si se fijan, si tienen curiosidad y van a buscar la estructura de esta proteína surfactante, van a ver que son proteínas anfipáticas. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo con eso? Ok, entonces, ¿cómo se va a acomodar este surfactante? Precisamente se va a acomodar. ¿Qué es lo que va a hacer? Reducir la presión superficial para evitar la tendencia a que esa burbuja colapse. ¿Ok? Hay una patología que tal vez ya han escuchado que se llama pancreatitis aguda. El páncreas, una de sus funciones es que produce un buen de enzimas para digerir todo lo que te comes, que llega a tu intestino. ¿Sale? Imagínense que por una extraña razón, las enzimas que normalmente se tienen que activar hasta que llegan al intestino para que se digiera toda la comida, se activan antes de ser secretadas. ¿Qué creen que pasa? Ajá, el páncreas empieza a digerir a sí mismo. ¿Vale? Y todas esas enzimas también van a ser liberadas al torrente sanguíneo, a la circulación. Entonces, una de las complicaciones y una de las principales causas de muerte, ¿por qué se mueren los pacientes con pancreatitis aguda, que tal vez no tengan nada que ver, es que ya no pueden ventilar? ¿Vale? ¿Por qué no pueden ventilar? Porque una de las enzimas que secreta el páncreas son los colipasas. Entonces, te digieren ahí tus fosfolípidos, ya no tienes factor surfactante y vas a parecer un bebé de 28 semanas. Sí tiene sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué cuesta más trabajo sacar el pulmón cuando está totalmente colapsado? Vimos que todo esto es consecuencia de la interacción y la gran atracción de las moléculas de agua entre sí. Claro está que mientras más cerca esté una molécula de agua de otra, se va a atraer con mayor fuerza, ¿no? ¿Sale? ¿Sí se están de acuerdo en eso? Pues cuesta mucho trabajo empezar a inflar el pulmón, pero una vez que tú ya lo inflas, ya puedes, con pequeños cambios en la presión transpulmonar, producir un cambio importante en el volumen. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Verdad? ¿No? ¿Dudas de capacidades, volumen? En lo del alvéolo, la parte de los fosfolípidos se supone que es como, ahí está representado que sería el surfactante, ¿no? Ajá.
¿cuál llevaría las de agua hacia...? ¿Cómo? Perdón, ¿cuál? O sea, es lo que permite que se insufle. Bueno, aumenta el volumen como tal del alveolo, disminuye su tensión. Lo que hace es que va a disminuir la tensión superficial. O sea, ¿qué hacemos que disminuye la tensión superficial? Disminuye la tendencia a que esta burbuja colapse. Ajá. Sí, entonces si tiende la tendencia, o sea, imagínate que es como otra fuerza aparte del proceso elástico del pulmón que hace que tiende que esto se haga más chiquito. Y bueno, ahora que lo mencionó Ana, ¿se acuerdan que vimos que la expiración pasiva solo se va a dar con que se relaje el diafragma? Recuerden que como tal no hay un músculo expiratorio. Expiratorio en la expiración pasiva, sí hay expiración para hacer expiración forzada. Pero para que sea una expiración pasiva lo único que tiene que hacer es que se relaje el pulmón. Por las puras por las puras características elásticas del tejido pulmonar, solito, así como si fuera una liga, se va a retraer. ¿Vale? Pero no es lo único que hace que se retraiga solito el pulmón, sino también que tiene la tensión superficial, esta tendencia a la burbuja que se chiquita. ¿Vale? O sea, lo que hace el factor surfactante es disminuir la tensión superficial, no la, digamos que elimina totalmente. ¿Dudas de qué cosas? ¿Por qué los perros hacen bolita cuando tienen frío? Al hacerse una esfera, disminuye su superficie por la cual pueden perder calor. Entonces, los animales que viven en climas muy fríos son generalmente animales grandes y redondos. Los animales que viven en climas muy calientes son animales delgados. Yo soy redondo. Estoy disminuyendo mi tensión. ¿Cuándo es el tercer parcial? Enero. ¿Qué día? ¿El 14 de enero? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro último día de clase? ¿Cuál? 19, ¿qué día cae viernes? No, ese no es. Por eso, nuestro último día de clase de este año es el 18. Y luego regresamos, el 7, entonces una semana después de que empezamos el examen. 4 días. Eso es muy extraño, ¿no? A ver si no pierden toda esa información. Quiere hacer como. Bueno, van a tener que estudiar mucho, ¿no, chicos? A ver si no hay más que hacer. ¿Dudas hasta aquí? Capacidades, volumen, presión intrapleural, presión transpulmonar, presión alveolar. ¿Por qué la presión alveolar se mantiene de cero aunque esté más inflado el pulmón? Está en comunicación con la atmósfera, ¿no? ¿Vale? Estamos en condiciones en las cuales no está entrando y saliendo aire del alveolo. ¿Qué tiene que ver la presión transpulmonar con la tensión superficial? Porque después de la tensión superficial va a la función del factor surfactante. ¿Quién produce el factor surfactante? ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? Yo sí tengo una duda. Es que en el libro menciona que la presión en los alvéolos, cuando está ocluida como la vía aérea, el factor surfactante, bueno, más bien, la tensión superficial tiende a colapsarlos, pero no entiendo por qué tiende a colapsarlos si se supone que sí hay. O sea, en el libro dice que sí hay factor surfactante, pero que, por ejemplo, si se ocluye la vía y reduce el radio de los alvéolos, van a tender a colapsarse, pero no entiendo por qué. No, aquí bueno, tenemos que analizar una cosa diferente. Si hay una obstrucción total de un segmento de diafragma, entonces el largo bronquial, ¿sí? Vamos a suponer que se obstruye ese segmento del largo bronquial que hace que se ventilara este cacho de pulmón. ¿Qué parte se obstruye? Ese segmento ahí. Al fin y al cabo, a pesar de que ya no está ventilando, digamos que ya no está entrando ni saliendo aire de este segmento, aún así le sigue llegando sangre. Sigue irrigándose. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces los gases que tenía, por ejemplo, en el alveolo van a empezar a difundir hacia la sangre, hacia una distancia.
va a pasar al club, cada vez se va a hacer más chiquito, pero colapsa. ¿Vale? Después vamos a ver que esto, la obstrucción de la vía tiene como consecuencia, como mecanismo de compensación, que también haya una reducción al flujo sanguíneo en esta zona. Entonces vamos a ver el mecanismo por el cual, pero tiene mucho sentido, ¿no? Si esto ya no se está ventilando, si ya no está saliendo el tarde aquí, tampoco tiene sentido que le llegue sangre. Precisamente el objetivo del pulmón es oxigenar la sangre. ¿Vale? Pero si ya no le está llegando oxígeno a este pulmón porque está obstruida la vía aérea, ya tampoco tiene caso que le llegue sangre. Entonces hay mecanismos por los cuales si se obstruye la vía aérea, hay vasoconstricción, ya no le llega sangre a este sitio. Si no le llega sangre a este sitio, ya no tienen los neumocitos tipo 2 el sustrato para fabricar factor surfactante. Entonces también disminuye la producción de factor surfactante y eso favorece que se colapse los alveolos. También creo que mencionaba de que la producción de surfactante iba en relación al radio del alveolo, que si era menor se producía un poco más de surfactante que en los alveolos que tenían más radio. Sí, porque como lo del globo, cuando tienen un radio menor, tienden a colapsar más fácil. Ya cuando está más inflado, ya la tendencia a colapsar es menor. Entonces, ¿duda, chicos? ¿No? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que analizar ahorita? Tenemos que analizar algo que ya hemos visto en flujo de cargas, que llamamos corriente, lo hemos visto en flujo de sangre, que es cuando vimos gasto cardíaco. Ahora lo que nos va a interesar es el flujo de aire, pero digamos que los determinantes del flujo de aire son los mismos, pero no vamos a hacer una analogía, como vimos en corriente eléctrica, como vimos en el flujo de sangre. Entonces, tenemos aquí otra vez la caja torácica, la tenemos, vamos a ponerla aquí, no puedo hacer que esto se mueva. No te estoy exagerando, no simplemente para que se vea mejor. Quiero poner aquí. ¿Okay? Esta será la capacidad residual funcional. ¿Okay? Esto es cuando se produce una inspiración y se le meten humanos. Cuando se produce la expiración y se producen, se eliminan 500 mililitros. ¿Sí están de acuerdo en eso? A ver. Fíjense, ahorita vamos a obviar qué es lo que está pasando de aquí hasta acá y qué es lo que pasa de aquí hasta acá. Imagínense que tomamos fotos nada más cuando está, ya sacó el medio litro de aire que tenía que sacar y cuando ya metió el medio litro de aire que tenía que meter. No nos importa qué pase en este trayecto. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cuál es el determinante de que este esté más inflado? ¿Por qué está más inflado este? La presión transpulmonar es mayor. ¿Sí están de acuerdo en eso? No está entrando ni saliendo aire. Por ejemplo, hago una expiración, ¿no? Y hice la expiración, ya saqué medio litro, pero ya no está entrando ni saliendo aire. Hago una expiración, ya metí medio litro, y en este momento ya no está entrando ni saliendo aire. Sí, realmente, una cosa es que esté moviéndose el aire para adentro para afuera, otra cosa es que esté más inflado y menos inflado el pulmón. ¿Ok? Entonces, aquí la presión transpulmonar es mayor. ¿Sí? Está en comunicación este alveolo espacio alveolar con la atmósfera y ya no está entrando ni saliendo aire. Entonces, ustedes recuerdan, ya hemos visto eso en repetidas ocasiones, que llamamos la ley de Ohm. ¿Y qué nos dice? El flujo depende de la diferencia de presiones de la resistencia. ¿Vale? Entonces, de igual manera, para que haya un flujo de carga tiene que haber una diferencia de voltaje, para que haya un flujo de líquidos tiene que haber una diferencia de presión, para que haya un flujo de aire tiene que haber una diferencia de presión. ¿Vale? Aquí ya metí el aire, pero en ese momento ya no está entrando ni saliendo aire. Si no está entrando ni saliendo aire, o sea que el flujo es de cero, ¿cómo será la diferencia de presión? Si ya no está entrando ni saliendo aire aquí, ¿cómo será esa diferencia de presión? Igual. Según la ley de Ohm, mientras más grande sea la diferencia de presión, mayor va a ser el flujo. Si la diferencia de presión es menor,
¿Sí están de acuerdo en eso? Aquí en este momento ya metí el medio litro, pero ya no hay flujo de aire. Si ya no hay flujo de aire, ¿cómo está la diferencia de presión aquí? 0. O de cero, no hay, o de cero, como quieran decir. Esta es la que yo tomo como referencia. ¿Qué presión tendré aquí? 0. ¿Sale? Aquí ya saqué el medio litro. Ya no está entrando ni saliendo aire. ¿Cuál va a ser la diferencia de presión? 0. Ustedes pueden decir, esto no tiene coherencia. ¿Cómo las presiones pueden ser iguales y este puede estar más inflado? ¿Cuál es la respuesta de eso? ¿Pero por qué está más inflado? Sí, no hay flujo. ¿Por qué está más inflado? Lo que me determina que el pulmón esté más inflado o menos inflado no es este valor, ¿se acuerdan? No es este valor. Es la presión transpulmonar. O sea, ¿qué factores me falta analizar aquí? La presión intrapleural. Y ahí vamos a ver ahora sí que qué onda. 7.5 centímetros de agua y ahí sí tiene una diferencia. ¿Por qué este pulmón está más inflado que este? Que la presión transpulmonar aquí es una cantidad de acá. ¿A expensas de qué? Si esta no se modifica, de la presión intrapleural, que aquí se hizo más negativa. ¿Por qué se hizo más negativa? El volumen de la caja torácica aumentó. Según la ley de Wells, aumentas el volumen, la presión disminuye. ¿Por qué aumentó? El volumen de la caja torácica, porque el diafragma contrajo y se baja. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguro? Ok. ¿Hasta hay alguna duda de cómo puede ser que aunque sean volúmenes diferentes aquí haya 0 centímetros de agua? Bueno, ahora lo que tenemos que analizar es lo siguiente. ¿Qué pasa de aquí para acá? O así el trayecto del de aquí hasta acá y regreso. Tú toda tu vida te pasa así, ¿no? En los dos extremos, cuando ya sacaste el aire, tu presión en el alveolo es de 0. La diferencia de presión es de 0 y el flujo es de 0. Cuando tú ya metiste el aire, el flujo es de 0. ¿Por qué es de 0? La diferencia de presión es de 0. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahora sí, para que haya un flujo, ¿qué es lo que se tiene que generar? Una diferencia de presión. ¿Una diferencia de presión entre dónde y dónde? Pues desde donde quiero que vaya el flujo hacia donde quiero que vaya el flujo. ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Por ejemplo, en este caso, de aquí para acá, tiene que salir aire, ¿no? Durante la expiración. Entonces, para que se produzca esta salida de aire en la atmósfera, ¿cómo tienen que ser las presiones? En el alveolo. ¿Están de acuerdo que ustedes no pueden modificar la presión atmosférica? Ustedes pudieran modificar la presión atmosférica, pueden hacer más baja la presión atmosférica y solito se les sale el aire. ¿Vale? Pero ustedes no pueden hacer eso, no pueden modificar la presión atmosférica, pero sí que pueden modificar la presión alveolar. ¿Vale? Y la resistencia aquí es tan baja que con pequeños cambios en la presión alveolar se produce un flujo importante. ¿Qué tan pequeño? Con que se produce aquí una diferencia de 1 centímetro de agua, esa diferencia es suficiente para que salga medio litro de agua. ¿Qué tiene que ocurrir ahora para que tú metas aire durante la expiración? Tiene que disminuir la presión del alveolo, se genera una diferencia de presión, pero en sentido contrario. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es que se generan esas presiones en el alveolo? Aquí estaba contra el diafragma, ¿no? Tú ya metiste medio litro. Se empieza a relajar el diafragma. ¿Qué le pasa al pulmón por las características elásticas y por la tensión superficial? Se empieza a retraer. Disminuye el volumen, ¿no? Esto tiende a retraerse. Disminuye el volumen. Y según la ley de Wells, si disminuye el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta la presión. ¿Qué tanto? Esto. ¿Por qué no sigue aumentando la presión más? Porque son pequeños cambios en la presión. El aire se está saliendo. Si esto estuviera cerrado, solo estaría más la presión. ¿Sí están entendiendo esto, no? Pero a medida que se va retrayendo el pulmón, solo aumenta un poco la presión porque está disminuyendo el volumen, pero esa presión es suficiente para que salga el aire. Y al estarse saliendo el aire,
ya no aumenta más la presión. ¿Sale? En el momento que ya se le sale el medio litro, ¿qué presión vamos a poner al alveolo? De 0. ¿Sale? Se va a igualar. Otra vez, ¿qué pasa para que se meta aire, para que esto se haga negativo? Aumenta el volumen. Aumenta el volumen de la caja torácica, Disminuye la presión. ¿sale? Aumenta el volumen del alveolo y la presión aquí, de manera transitoria, también. ¿Por qué? Porque el volumen del alveolo está aumentando. ¿Vale? ¿Por qué no disminuye todavía más? Porque a medida que va disminuyendo, esta disminución hace que el aire se empieza a meter. ¿Vale? Al momento que tú metes ya el medio litro, ya la presión otra vez es de 0. ¿Vale? O sea, si yo tuviera que graficar, ahora sí voy a poner una línea, yo como tengo esta gráfica con la que se estaban confundiendo, ¿no? Este va a ser 0 centímetros de agua. Esta es la presión donde la presión en el alveolo. ¿Vale? Ahora, con respecto al tiempo, así como veo un ciclo cardíaco, también un ciclo respiratorio, solo que aquí no vamos a estar dando problemas, simplemente le vamos a decir respiración, 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 respiración. Ustedes también mejor leyeron que la relación no es de 1 a 1. No dura lo mismo. ¿Cuál dura más? Respiración, ¿no? Realmente una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, tenemos una relación de 2 a 1. Una frecuencia de respiración, la relación de esto le van a quitar, ¿no? 2 a 1 con la respiración, con respecto a la respiración. ¿Ok? Fíjense, mucho ojo aquí, no me digan lo primero que se les venga a la mente. En este punto, donde termina la expiración, ¿qué presión alveolar tenemos? 0. O sea, ¿dónde estoy? Te voy a decir acá. Aquí. Ya saqué el medio litro. Ya no va a seguir saliendo más aire. ¿Por qué no sigue saliendo más aire? ¿Por qué esta diferencia de presión? Ya no hay diferencia de presión. ¿Qué presión tengo ahí? 0. Ahí. Ya metí medio litro. Ya no sigue entrando más aire. ¿Por qué no sigue entrando más aire? Porque ya no hay diferencia de presión. Porque la presión alveolar en ese punto es de 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, tanto al final de la expiración como al final de la expiración, la presión es de 0. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora fíjense en lo siguiente, si al principio de la expiración, es de 0, ¿vale? ¿Dónde tiene que adquirir valores positivos la presión alveolar? ¿Dónde tiene que adquirir valores positivos la presión alveolar? Inicio. La expiración, la presión tiene que ser mayor aquí para que el aire salga. ¿Sale? Entonces dijimos que esto está oscilando entre más 1 centímetro de agua ahí. ¿Vale? Ahora, ¿cómo grafico esto? Nada más fíjense en lo siguiente. De todo lo que dura mi inspiración, fíjense dónde se mete más aire. Le voy a exagerar todo, ¿no? En el primer. ¿Dónde se mete más aire y dónde sale más aire? ¿Dónde se mete más aire? Al inicio de la expiración. ¿Dónde sale más aire? Al inicio de la expiración. ¿Por qué? Porque al inicio de la expiración alcanza sus valores máximos la presión alveolar. La diferencia de presión mayor. Al inicio de la inspiración alcanza sus valores mínimos la presión alveolar. Entonces, ¿cómo graficar esto? ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido?
aquí, esto no es volumen, esto no es flujo. Es cómo varía la presión para producir precisamente lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Sale? ¿Dónde se da la mayor salida de aire durante la respiración? Al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque con esos valores máximos la presión alveolar y la diferencia de presión ahí es. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí, seguro? ¿Puedes volver a invitar? Sí, o sea, nada más, o sea, esto no se necesita, no se están haciendo conscientes de eso. Pero nada más date cuenta de 2 ambientes más aire. Yo, por ejemplo, voy a exagerar, ¿no? Al inicio de la inspiración, el flujo es mayor y se va haciendo cada vez más pequeño hasta que se detiene. Durante la expiración, al inicio es mayor y se va haciendo más pequeño hasta que se detiene. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo, chicos? ¿Hijos? ¿Sí? Ahora, ¿qué onda con la resistencia? Al fin y al cabo, tanto los gases como los líquidos son fluidos. ¿Recuerdan cuando vimos cuáles eran los determinantes de la resistencia para que fluyera? La sangre. Es lo que llamamos ley de Poisson, ¿no? Sí, se van todos los elementos de la resistencia. Aquí es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces ya no vamos a meter tanto en eso nada más para que no se nos olvide. ¿Cuáles son los determinantes de la resistencia? Ok, la longitud. Tiene una resistencia, ¿no? Mientras más larga sea la resistencia, va a ser mayor. Pero ¿se acuerdan que ese no nos importa tanto? Porque en la tráquea no se te alarga ni se te acorta mientras te vas respirando. ¿No? ¿Qué otra cosa? La viscosidad, ¿no? ¿Habrá aire más viscoso que otro? No, pero varios va a ser así, ¿no? ¿Más que otro? No tanto así como viscoso. Ajá, cuando va un clima húmedo es más denso el aire. ¿Y será más viscoso? No sé. Es como aquí ustedes están tomando en cuenta viscosidad como que se tiene que sentir así como. Pero no se puede que viscoso es ¿qué? ¿Qué es viscosidad? Aquí llamamos viscosidad. Ajá. Digamos a lo que la posición de un fluido a fluir, ¿no? ¿Sale? Entonces si hay más, digamos aires más densos que otros. ¿Sale? Sí, cuando estás haciendo un ambiente muy húmedo, la densidad aumenta. Entonces la resistencia va a aumentar. Pero ¿cuál vimos que era el factor más importante? Y a la puerta, ¿no? ¿Vale? Con pequeñas reducciones en el radio, la resistencia aumentaba mucho. ¿Vale? Y aquí se comporta de igual manera. ¿Vale? No tiene que haber una obstrucción total en la vía aérea para que se vea comprometido el flujo. Porque es una reducción pequeña, como está elevada la puerta, la resistencia aumenta mucho. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Ahora, ¿cómo valoras tú en una persona si hay alguna alteración en esto? Tú lo que quieres ahora analizar es ¿qué? El flujo de aire en esa vía respiratoria. ¿Sale? ¿Qué vas a utilizar? Es una espirometría. Entonces la otra función de la espirometría. Cuando hablamos de la espirometría, lo único que nos interesaba que era el volumen. El volúmenes y capacidades. Ahora tenemos que analizar el flujo. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, si nosotros queremos hablar de flujo, tendremos que hablar de volumen, pero por unidad de tiempo. Entonces, vamos a pintar otra vez aquí. Entonces tú dices a una persona, respire normal. Respire tranquilo, como respira, como si no estuviera haciendo una espirometría. ¿Ok? ¿Qué vimos que se va a pintar aquí? Muy bien. ¿Sí están de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué le vas a decir? Que meta todo el aire que pueda, hasta que ya no pueda meter más. Y luego, ahora sí, con
como nos interesa el flujo, ahora sí nos interesa qué tan rápido va a sacar todo el aire que puede sacar. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces tú dices que meta todo el aire que pueda y luego que lo saque lo más rápido que pueda y así hasta que se quede totalmente vacío de aire en el pulmón. ¿Vale? Entonces ya, ¿vale? ¿Dónde salió más aire? Al inicio, ¿no? ¿Cómo se va a ver esto? Ya. ¿Sí están de acuerdo que se va a ver eso así? Ahora sí, esto es todo el aire que pudo sacar después de una inspiración máxima. A eso le llamamos capacidad vital. Pero ahora sí, como fue, digamos, con todas sus fuerzas, lo más rápido que pudo, forzada. ¿Bien? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, como aquí se da esto que ya casi no está sacando aire, no nos interesa lo que esté pasando acá. Donde nos vamos a enfocar más es en esta primera parte. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un valor importante que precisamente nos habla del flujo expiratorio en una persona. Y si nos habla del flujo expiratorio, indirectamente, ¿de qué nos está hablando? Las diferencias de presiones que se generan tanto en el espacio alveolar con respecto a la atmósfera y, una cuestión importante, la resistencia de esa vía aérea. ¿Vale? Entonces, aquí está empezando la expiración. ¿Sí están de acuerdo con esto? Este va a ser tu tiempo 0. Porque está empezando la expiración. ¿Ok? Un segundo después de que empezó a expirar, le ponemos por punto. Todo ese volumen que expiró de manera forzada en el primer segundo lo vamos a llamar volumen que expiró de manera forzada en el primer segundo. Ahora, porque les digo, no se confundan. Aquí a pesar de que sí te está hablando de volumen y sí te lo va a reportar en mililitros, lo que tú en realidad estás analizando, porque ya te estás metiendo aquí la variable de tiempo, es el flujo. ¿Cómo está el flujo expiratorio en esa vía aérea? ¿Vale? Ahora, ¿qué te dirá una espirometría de una persona si el volumen expiratorio en el primer segundo está disminuido? ¿Tendrá insuficiencia respiratoria? No tiene la obstrucción. No, más bien El flujo está disminuido. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Es un volumen expiratorio forzado, pero en el primer segundo estamos hablando de un flujo, de un volumen en una unidad de tiempo. O sea, ¿cuánto aire está sacando en un segundo? Si una persona tiene el BF1 disminuido, o sea, tiene el flujo disminuido en esa vía aérea. ¿Por qué puede ser? Sí, bueno, yo ahorita no nos interesa meter palabras que todavía no conocemos, ¿no? Dígame lo que sí conocen. Puede tener una disminución en la presión que genera o la resistencia. ¿Vale? ¿Cómo se da ese BF1, por ejemplo, en una persona con miastenia gravis? Para que tú hagas una expiración forzada, ahora sí tienes que utilizar los músculos expiratorios accesorios. Recuerden que los principales eran el abdomen, que buscaban así las tripas para disminuir más el volumen de la caja torácica. Entonces, pues una contracción muscular. Si esa contracción muscular es muy débil, por ejemplo, un paciente con miastenia gravis, ¿sale? ¿Cómo serán las presiones que se generan en el alveolo? Menores. ¿Vale? ¿Cómo será la diferencia de presión? Menor. ¿Cómo será el flujo? Menor. En un paciente con miastenia gravis tú vas a encontrar la BF1
disminuida. ¿Cómo se graficará esto? Pues está muy débil su respiración, entonces tú le dices, inspire lo más fuerte, lo más rápido que pueda y va a hacer. ¿Cómo se va a ver esto? Puede que su capacidad vital esté igual, simplemente va a tardar más tiempo en sacar ese aire. Porque según el idioma está generando presiones menores en el alveolo, la diferencia de presión es menor y el flujo por lo tanto va a ser menor. ¿Cómo está su F1 ahí? Un segundo. Ahora su F1 puede ser esta. En este caso, si en este ejemplo pusimos está reducida a la mitad. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros que sí? Entonces, si tienen una disminución en el flujo, puede ser porque las presiones que se producen en el alveolo son menores, por ejemplo, una debilidad muscular, cualquier patología que te produzca una debilidad muscular, ¿vale? Va a tener una disminución en la F1 o un aumento en la resistencia. ¿Vale? Generalmente la debilidad muscular tú la puedes evaluar de otra manera. ¿Se acuerdan también cómo se hace el diagnóstico de miastenia gravis? ¿Vale? Directamente de muscular y se responde al tratamiento con un nivel de estricto muscular. Tú lo puedes hablar, digamos, que de otras maneras más fácilmente. ¿Okay? Cuando tú le haces una espirometría y la F1 está disminuida, generalmente en la mayoría de los casos te están hablando de un aumento en la resistencia. ¿Sale? ¿Y cuál dijimos que era el principal determinante de la resistencia? El radio. ¿Okay? Entonces vamos a suponer otra vez. Imagínense que ese es el pulmón. ¿Qué pasará si una persona tiene un tumor en el tórax que le está comprimiendo aquí la vía aérea? Está disminuida el radio, ¿no? Por el que va a fluir ese aire. ¿Qué pasa con la resistencia? Está aumentada. ¿Qué pasará con el flujo? Disminuye. La resistencia está aumentada, tú le pides que saque el aire lo más rápido que pueda y ¿cómo se va a ver? ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, como el principal determinante de la resistencia es una obstrucción en la vía aérea, cuando una persona tiene una disminución en la F1, lo más probable es que tenga una obstrucción en la vía aérea. Ahora, ¿qué tanto tiene que disminuir la F1 para que quede una obstrucción? ¿Qué tanto? ¿Cuál es lo normal? 76% de qué? Entonces tú, no importa cuánto tiempo se haya tardado, tú agarras un valor que es la capacidad vital. ¿Sale? Agarras el valor de tu F1 y simplemente vamos a suponer que la capacidad vital de una persona sea de 4 litros y el volumen que sacó en el primer segundo no sé, es 5 litros. ¿Cuál va a ser su cociente F1? Capacidad vital total va a ser ¿cómo decir? ¿Cuánto? Punto 85 y lo estamos en porcentaje. 85%. ¿Sabe qué está diciendo? Que en un segundo esa persona es capaz de sacar el 85% de todo el aire que puede sacar. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cuál es lo normal en una persona que no tiene obstrucción en la vía aérea? 80%. ¿Qué encontraron? Sí se los dejé investigar, ¿no? Más del 80%. Entonces, si tú eres capaz de sacar más del 80% de tu capacidad vital en el primer segundo, ¿vale? Digamos que no tienes problemas con eso. ¿Sí están de acuerdo en la situación? ¿Cómo, perdón? ¿No hay una patología también cuando esos ciclos están orientados a que no saca más del 80%? No. ¿No? O sea, te
de que se puede, pero no es algo anormal, no es algo que te preocupe. ¿Sale? Si ustedes no van a encontrar un rango normal, o sea, no van a encontrar. El rango normal de esto es de 80 al 95%. No lo van a encontrar así porque si tiene 96 no pasa nada, si tiene 97 no pasa nada. ¿Sale? O sea, que esté por arriba del 80%, no tiene una obstrucción. ¿Vale? ¿Eso tiene que ver con la saturación de oxígeno? O sea, No necesariamente. porque también está más o menos en los mismos valores, ¿no? Pero no tiene que ver con esto. No, de hecho lo normal es saturación de oxígeno 90%. O sea, Sí, lo normal la saturación de oxígeno es mayor del 90%. No son los mismos valores. Y no tiene nada que ver, o sea, son porcentajes, pero porque se está expresando una observación. Pero no tiene que ver, eso es otra cosa. Estamos hablando ahorita del flujo de aire. ¿Qué enfermedades ustedes se imaginan una persona va a tener menos del 80% de su cociente B1? O sea que ¿Cómo es asma? una de las más clásicas o características es asma. ¿Qué le pasa a una persona con asma? ¿Por qué aumenta la resistencia? ¿Cómo tiene que aumentar la resistencia, no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los determinantes de la resistencia? ¿Cuál es el principal determinante de la resistencia? El radio. El radio de la cuarta. ¿Vale? Hay contracción del músculo liso de bronquiolos. Como los bronquiolos no tienen cartílago, disminuye su radio. Entonces, si disminuye su radio, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. ¿Qué pasa con el flujo? Disminuye. ¿Cómo lo evidencias tú? Con la B1 disminuida. ¿Vale? ¿Qué otro? El ¿Qué EPOC. ocurre que en el primer segundo se puede sacar el 72% y todo eso más o sea, puede ser ¿En dónde lo encontraste? Aquí, de tarea, chicos. Me van a buscar este valor. ¿Cuál es lo normal? Según una guía que se llama Quina. Que muchos dicen Quina así para que se oiga más, pero no estamos en México, ¿no? sí, porque ¿Cuál es lo normal de la B, del cociente B1 con capacidad vital forzada? Según esta guía. Pero el del asma, ¿cuánto disminuye? Ahorita checamos, pero no. Tiene que estar disminuido del valor que me van a mostrar ustedes. Estamos poniendo 80%. Es el valor que me quieren ahorita. En esa guía de Quina y ¿cuáles son los valores que maneja de normalidad de este cociente? ¿Está bien? ¿Sí están de acuerdo? Entonces no vamos a buscar eso. Ahorita vamos a quedarnos con este valor que me dijeron. ¿Sí? Ahora, una pregunta antes de continuar. ¿Nos servirá este valor en mililitros de manera aislada? Así que te digan, si yo tengo un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 3.5 litros. No, porque no sabes cuál es ¿Se la están viendo? No sabes de qué tamaño es esa persona. Bueno, a lo mejor si la estás viendo así, ¿no? Pero ¿están de acuerdo ustedes que una persona que mida 1.50 no tiene el mismo tamaño de pulmón que una persona que mida 2 metros? La capacidad vital de la persona que mide 2 metros va a ser mucho mayor que la capacidad vital de una persona que mide 1.50. ¿Sí están de acuerdo en eso? Por lo tanto, el volumen que saque en el primer segundo va a ser menor, pero si tú ya haces una relación, lo normal es que sea por arriba del 80%. Entonces, este valor como tal no te sirve para nada. Así solo no te sirve para nada. Tienes que hacer en relación con tu capacidad vital forzada. ¿Vale? ¿En qué otra situación puedes tener una B1 disminuida? Asma, en el POC también hay obstrucción en la vía aérea. ¿Vale? ¿En qué otra? Bronquitis. Crónica. Bronquitis. Crónica. Ok, vamos a poner, tú tienes cuadro bronquial.
producir mucho moco. ¿Qué es un moco que hace? Está disminuyendo el radio de la vía aérea, está produciendo una obstrucción. ¿Vale? Un tumor que te esté comprimiendo la tráquea, como el caso de ella, va a tener una BF1 disminuida. ¿Sí están de acuerdo en eso? Un cuerpo extraño. También te va a tener la vía aérea. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, todas esas patologías que acabamos de mencionar, que disminuyen el radio y por lo tanto aumentan la resistencia, y el BF1 se va a encontrar disminuido, el cociente BF1 de vital forzada, le vamos a llamar así con mucha imaginación, patologías con patrón. Entonces, para que tú diagnostiques una patología pulmonar con un patrón obstructivo, ¿qué tiene que tener? Disminución de la BF1. De ese cociente, ¿no? De ese porcentaje. ¿Qué tan disminuido? Entonces, ahora sí, como dice Enrique, ¿cuándo sabes tú una persona que tiene asma? ¿Alguien que es asmático? ¿Cómo te llamas? ¿Paola? ¿Cómo tienes sus kilometrías? Bueno, ¿por qué le pregunto eso? ¿Por qué digo que se les pone? ¿No puedes diagnosticar asma si no haces una espirometría? Entonces, ¿cómo diagnosticas asma? Primero tiene que tener toda la sintomatología de una persona con asma. Y cuando tú le hagas una espirometría, este cociente va a estar disminuido. Tienes que tú evidenciar que tiene una obstrucción en la vía aérea. ¿Hay algún patrón obstructivo que tenga la cantidad de vital forzada normal? El asma. O sea, puede haber donde disminuya y donde disminuya. Es que fíjense, aquí cuál es la diferencia. ¿Qué es lo único que tiene de problema el paciente con asma? Pues vente si para respirar, el radio de la vía aérea está disminuida. ¿Disminuyó el volumen de sus pulmones? ¿Cómo será su capacidad vital? Igual, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que tarda más tiempo en sacar ese aire. Por ejemplo, esta línea negra, esta línea azul fue lo normal. ¿Está disminuida la capacidad vital en esta línea negra? No, simplemente tardó más tiempo en sacarlo. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿cómo se verá una espirometría si te quitan un pulmón? Con rojo aquí vamos a poner cómo se va a ver una espirometría si te quitan un pulmón. Todo sería menos. Te ponen a respirar y qué chido, ¿no? No, yo creo que va a ser. ¿Tendrá la misma capacidad vital? No tiene nada más un pulmón. ¿Cómo está la capacidad vital? Va a estar disminuida, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros que sí? ¿Cómo está su capacidad vital? Es esta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo está su BF1? ¿Tiene un problema de obstrucción en la vía aérea? ¿Tiene una disminución en el radio de la vía aérea? No, tiene un pulmón, ¿no? Pero la vía en ese pulmón está libre. La BF1, ¿cómo va a ser? Normal. En valores absolutos sí va a estar disminuida, porque va a sacar menos aire porque tiene menos aire. Pero al tú hacer este cociente, ¿cómo va a salir? Arriba del 80%. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, fíjense aquí. Ojo con esto. Tienes dos casos. Persona número 1. Su capacidad vital forzada está normal. Pero el cociente B1 sobre capacidad vital forzada está
está disminuido. Caso número 2. La capacidad vital forzada está disminuida. ¿Vale? Pero su relación B1 sobre capacidad vital forzada está normal. Vamos a ponerlo así para que se entienda. Esto es algo típico de él. Asma. Su capacidad vital está normal. ¿Por qué su cociente está bajo? Porque la B1 está disminuida. En este caso, ¿qué onda? La capacidad vital está disminuida. Pero si no tiene ningún problema de obstrucción en la vía aérea, este B1 va a ser menor en valores absolutos, porque su capacidad vital es menor. Pero si tú haces una relación, ¿cómo va a salir? Normal. Entonces, por ejemplo, con este tiene menos del 80%, que tiene más del 80%. ¿Cuál es el problema del paciente número 1? Que tiene su capacidad vital disminuida. Del paciente número 1. Que tiene Tiene el 1 disminuido en relación a la capacidad vital. Tiene este cociente disminuido. ¿Por qué? Tenemos una probable obstrucción. Este, por ejemplo, sería el caso de un paciente con asma. ¿Vale? ¿Este qué onda? ¿Tiene problema de obstrucción de vía aérea? No. ¿Cómo lo sabemos? Por este cociente. Pero sí tiene disminuida. Este es un paciente con un pulmón. ¿Sí están de acuerdo en eso? Esto se le llama patrón, dijimos que a este le vamos a llamar ¿se acuerdan cuando vimos que cuando tú analizas un electrocardiograma sacas un diagnóstico electrocardiográfico? Cuando tú analizas una espirometría sacas un diagnóstico espirométrico. Tú viendo una espirometría no puedes decir que una persona tiene asma. ¿Qué es lo único que puedes decir? Tiene una patología o un patrón obstructivo. ¿Vale? Ese es tu diagnóstico espirométrico. Un patrón obstructivo en estas condiciones, un patrón restrictivo en estas condiciones. Ahora me dices que de pura mala suerte, el güey que le quitaron un pulmón tiene asma. ¿Cómo va a tener la capacidad vital forzada? Mira, nada más tiene un pulmón. Pero si es asmático, ¿cómo va a tener la todavía más baja? Entonces ahora sí, la capacidad vital forzada estaba disminuida. Y el cociente B1 sobre la capacidad vital forzada también estaba disminuido. Tiene un componente restrictivo, tiene un componente obstructivo. Esa sería una neurología del patrón mixto. Entonces, esos son los tres posibles diagnósticos espirométricos. ¿Cómo diagnosticas asma? Una persona con manifestaciones clínicas de asma y una espirometría con un patrón obstructivo. ¿Cómo diagnosticas EPOC? Manifestaciones clínicas de EPOC con un patrón obstructivo o mixto, porque hay destrucción de parénquima pulmonar. ¿Vale? Y así diferentes patologías pulmonares se van a expresar con diferente patrón de espirometría. Entonces, para mañana de tarea me van a traer 5 patologías con un patrón obstructivo, 5 patologías con un patrón restrictivo. ¿Sale? Busquen el Harrison y hay una mega tabla y de ahí de hecho prácticamente cualquier patología pulmonar lo puedes meter aquí. Hay algunas que no necesitan espirometría porque no interesa tanto el flujo, sino te interesa que no se mueva la persona, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a suponer una persona que tiene una neumonía bacteriana. ¿Vale? Una neumonía bacteriana que tú le haces una placa de tórax
Sus pulmones así, ¿no? Esa es una placa de tórax y todo este cacho de pulmón está lleno de pus, lo vas a ver blanco. Ahí hay pus, no hay aire. ¿Cómo va a estar su capacidad vital? Disminuida, porque esto ya no va a contribuir con la respiración porque ahí ya no hay aire, ahí hay pus. ¿Cómo está su capacidad vital? Disminuida. ¿Tiene problemas en la vía aérea de presión? No. ¿Qué patrón va a tener? Restrictivo. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Edema pulmonar. Tiene agua en vez de aire. ¿Cómo está su capacidad vital forzada? ¿Cómo va a estar su cociente F1? ¿Tiene problemas obstructivos en la vía aérea? ¿Tiene patrón? Restrictivo. ¿Vale? ¿Cómo va a estar una persona con una obesidad así mórbida? Que la grasa abdominal ya le está subiendo así, el diafragma hasta acá. ¿Cómo va a tener la capacidad vital forzada? ¿Va a tener problemas en la resistencia? No. ¿Cómo va a ser el patrón de una obesidad mórbida? ¿Cómo va a ser una persona con escoliosis? ¿Saben escoliosis? Bueno, que está chica, ¿no? Vamos a poner que esté así, esté todo curvado así y esté como más disminuido, en parte del tórax. ¿Vale? ¿Va a estar disminuido su capacidad vital? Sí. ¿No tiene problemas en la resistencia de la vena? ¿Te va a salir un patrón? ¿Vale? Una persona que tiene destrucción del parénquima pulmonar, pero aparte cuando expira, los bronquiolos colapsan. Tiene disminución del parénquima pulmonar, ¿va a tener una disminución de la capacidad vital forzada? Sí. Aparte cuando expira, colapsan los bronquiolos. ¿Hay unos problemas de obstrucción? Sí. ¿Va a tener un patrón? ¿Es algo característico de él? De hecho, esta voz es obstructivo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, dependiendo de qué patrón tengan en la espirometría, te puedo orientar el diagnóstico. Por ejemplo, aunque no lo crean, el asma también es muy común en personas ya de edad avanzada. Entonces tienen que diferenciarlo, por ejemplo, del EPOC, porque el tratamiento es diferente. Ahora, otra cosa para mañana, chicos, anoten en porfa, ¿no? ¿Cómo me dice que llama? ¿Paola? Paola nos dice que es asmática, pero ahorita no se está, no tiene problemas para respirar, está normal. Si le hacen una espirometría, ¿cómo ven que salga? Normal. ¿Cómo ven que sale? No tiene problemas ahorita para respirar, ¿no? Va a salir normal. Que dicen, no, es que de repente en la noche siento así como que no puedo respirar, me da tos, siento que hay una presión así en el pecho bien fea. Pero tú dices, no, es que no tienes nada en la espirometría, estás normal, no tienes asma. Hay la mano en su casa que se muera con una crisis asmática. Entonces lo que me tienen que enseñar para mañana es cómo puedes evidenciar que una persona tiene asma si no llega con una crisis asmática. Entonces digamos que tú vas a desencadenar una obstrucción en la vena. ¿Cómo le haces para Creo que eso no es una cosa que se haga de manera cotidiana ahí en los suelos de familiares, ¿no? Y si recuerdan el sistema nervioso autónomo, no va a tener sentido. Entonces, otra cosa. ¿Cómo evidencian? Una persona es asmática, se